Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Estamos avisando. ¿Cómo anda la gente linda? ¿Cómo estamos todos por ahí? Buenas noches. Hola, Fer. Ay, qué lindo día para compartirnos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien, Fer? Vibrando fuerte, ya lo creo. Bueno, acá estamos. Hola, Miriam. Hola, Anita. Hola, Fedra. Hola, Lu. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, hermanito? Bueno, ahí nos vamos conectando. Va a ser un hermoso encuentro. Hola, Lu. Bueno, hoy les voy a compartir algo que quería compartirlo en vivo. Así que bueno, vamos a dar paso a la doctora Mercy, que la verdad que quiero que me comparta un poco sus vivencias que me compartió en la formación. Hola, Laurita. Vamos a invitarla mm, a la doctora. Y se une, voy a hacer un poquito de agua. Estamos al revés. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Hola, Buenas, Talo. buenas. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien? Sí, con mucho frío. Esta ¿Hace ciudad está frío? muy... Sí, está ¿Está empezando fresco? muy... Sí, y el tráfico súper congestionado, pero bien, todo muy bien. Bien. Sí. Yo acá ya hace rato que me muevo en moto eléctrica y en bici eléctrica, o sea, las dos cosas. Tengo moto y bici eléctrica y hoy tuve que ir hasta unos 15 kilómetros de acá y siempre digo, si no hubiera sido por la bici eléctrica hubiera tardado como 3 horas. No, no, y es que aquí las Mm, distancias son terribles. Sí, son muy sí. lejos, entonces, y en moto. Me toca primero prepararme y hacer el curso Primero. y el atuendo, el, no, toda una, toca toda una preparación. Bien. Bueno, espero que haya muchos servidoras y servidores de este tratamiento, que quiero que nos cuentes un poco lo que compartiste cuando yo di la formación de terapeuta floral, Sí, eh, entendiendo de que a mí hay algo que me sucede en mi memoria ADN, que es los momentos que a mí me acompañaron emocionalmente, ¿no? Las flores, en un momento de mi vida que para el común denominador no pasaban tantas cosas, porque cuando uno tiene 20 años, 22 o 23 o 24 o 25 en general, primero no tiene a sus padres tan grandes como pensar en que se van a ir, ¿no? O sea, no está en tu memoria, ¿viste? Es como cuando vos sos joven y pensás que no vas a desencarnar. O sea, pensás que sos, ¿no? sí, En muy, este estado. Entonces, a mí me sucedió en un momento quedar como desequilibrado, ¿no? Cuando todos mis amigos todavía tendrían su papá y su mamá, yo me encontraba a los 25, entre los 25 y los 27 años, ya me encontraba sin ellos dos. Entonces, estaban un poco
desarmonizadas mis emociones, ¿no? Ahí justamente está en vivo Jimena Ali, amiga, compañera, hermana, siempre decimos lo mismo, gracias a mí ella se convirtió en maestra de flores de Bach, gracias a ella yo me convertí en terapeuta y gracias a la insistencia de ella también en formador. Así que un abrazo para mi hermana, amiga y colega Jimena Lee, de Argentina, y así que le mandamos un saludo inmenso, y es parte de esta misión, ¿no? Todo el tiempo me hago leer los registros con ella para ver si voy bien. Yo también te amo, Jime. Y siempre me dice, hace 10 años que nos acompañamos, ¿no? Desde la primera vez que llegué a su casa y me fui a hacer una lectura de registros akáshicos sin ni siquiera saber qué era, ¿no? Entonces, qué importante es entender que muchos seres que pueden estar pasando por procesos similares a los que yo ya pasé y que hoy los elevé en conciencia, pero poder acompañar esos procesos, ¿no? En que no entendemos que todo es perfecto, pero en ese momento donde el biológico empieza a sufrir, qué importante que es, ¿no? Esto creo que es lo más importante de este vivo. Yo creo que en algún momento imaginé este momento, no digo que lo soñé, ni que lo visualicé, ni que lo visioné, nada, pero estar acompañado de una persona que viene de tanto conocimiento en la medicina tradicional, y en tantos conocimientos como me trae muchos recuerdos con el doctor Bach, cuando él decía que él no quería suplementar nada, que él quería complementar un proceso emocional. Y justamente hablaba con un amigo que me decía que si la terapia tradicional se abraza con la parte holística, ¿no? Sería todo de gran manera holístico, ¿no? Porque trataríamos las emociones, ¿no? Como digo yo, cuando vos te quebrás el brazo, lo mejor es que te lo agarre un médico y te lo inmovilice para que puedas soldar, pero mientras tanto, la paciencia, ¿no? De tener ese brazo así, el miedo a perder tu trabajo porque estás faltando, el miedo a no ser suficiente y que te rechacen en algún lugar por tener el brazo enyesado, ¿no? Entonces, me parece que es importante poder tratar, como decía el doctor Bacha, al ser de manera integral. Entonces quería que nos cuentes un poco, nada, primero de dónde venís para el que no te conoce, Sí, cuál es tu formación y nada, y bien. cómo llegaste a la terapia floral, un poco todo. Bueno, pues bueno, yo tengo una formación académica en universidad, soy médico especialista, soy médico y cirujano general, ese es nuestro título, después en esta época, hace ya 28 años de egresada. Y pues como estudié en una universidad donde era pionera, esta universidad y los directores de la universidad eran pioneros en la medicina alternativa, ¿cierto? En la farmacología vegetal. Pero en ese entonces todavía no estaba, cuando yo me gradué, todavía no había, como por el lado del Ministerio de Salud, no había autorización a nivel de una formación a nivel universitario. Entonces, en ese tiempo solamente hacíamos, era como los diplomados, los cursos, y allí la universidad, que es la Universidad de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, aquí en Bogotá, yo estoy en Bogotá. Entonces, empecé fue como a eso, ¿no? A formarme en esa parte. Yo realmente quería presentarme a hacer cirugía plástica reconstructiva. Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte, soy artista también. Entonces, pues no se dieron las cosas y pues gracias a que estuve al lado del decano y del director, que ellos amaban esta parte de medicina farmacológica y como pioneros en ello, entonces me empezaron ahí a enseñar y me fui vinculando por ese camino y en esa época pues solamente eran diplomados.
Más o menos 6 años, 7 años después fue que empecé, ya estuvo avalado por el Ministerio de Salud, que se podía hacer la especialización, entonces entramos a la formación más formal y se hizo la especialización como tal. Yo ya estaba encaminada por por este camino de las holísticas, porque me parecía interesante, bonito también cómo se integraba el ser humano en todo. Entonces, esa parte fue muy importante y me llamó la atención. Entonces, porque yo lejos de saber, porque durante mi formación, ni una clase de farmacología vegetal, ni una clase, y siendo esta una universidad pionera en farmacología vegetal, donde tiene el primer laboratorio en farmacología vegetal, esa universidad lo tenía. Entonces, pues no, ni una clase, pero entonces como que en el rural y toda esa cuestión, entonces yo empecé a mirar como este tipo de terapias y me llamó la atención porque siempre era enfocado a mirar al paciente, a mirar al ser completo en todo su entorno, entonces, y ver que funcionaban y se mejoraban y el escucharlo y el hablarlo. De hecho, tengo una formación muy bonita de la escuela porque siempre nos inculcaron esa calidez humana, ¿cierto? Con el paciente y el cuidarlo y el también poderlo guiar y llevarlo de la mano y como que uno también integrarse bien bonito en el tratamiento con él. Y eso ayudaba muchísimo. Entonces, hace ya más o menos exactamente como unos 20 años, 18 años que vengo ejerciendo plenamente las medicinas holísticas. Dentro de ellas, ya habiendo hecho homeopatía, yo hice homeopatía pura, ¿sí? Con profesores de Argentina, con profesores de Colombia. Hice en esto también acupuntura clásica. Dentro de la acupuntura, luego aprendí para manejar el dolor la craniopuntura de Yamamoto, las esencias florales, eso también lo aprendimos allá en la especialización, pero eso de que no en ese momento con tantas terapéuticas, uno como que se va acomodando, ¿no? El mismo paciente te va solicitando qué terapias puedes brindarle, ¿sí? Porque yo, yo sé que de pronto me están escuchando colegas, pero yo detesto los protocolos escritos. Pienso que cada ser, cada ser humano que se acerca es individual y tendrá él su propio protocolo. Entonces, no manejo protocolos, no quepo en ellos. Entonces, y ahora en los últimos años me independicé totalmente en la privada, hace ya 10 años. No, pues no asisto a ninguna institución médica como clínica, yo ya salí de las clínicas, ya dejé ese corre-corre, ahora corro solamente en mis espacios, a mi ritmo, y estoy muy feliz en mi práctica. Ya hace 10 años me dedico a esto. Ay, no, me lo disfruto, me apasiona y lo hago con tanto cariño, con tanto amor y entrega, que eso me hace muy feliz, muy feliz. Y mis pacientes lo podrán contar y también expresar. Em, trato de, trato de ser ese guía y ese médico que pronto se perdió en algún momento de la trayectoria de este sistema médico, ¿no? Yo no estoy en contra del sistema médico, ni más faltaba, pero sé que obviamente lo necesitamos en algunos momentos de la vida, pero pues la idea es apuntarle a que cada uno podamos ser nuestros propios médicos. Entonces, eso es lo que trato también de enseñar a, a mis consultantes, como tú dices, eh, que tienen que aprender que lo que yo les estoy entregando, que lo sepan manejar, lo que charlamos, lo que podemos concluir, lo que se traza allí como objetivo en cada uno de sus
tratamientos que no lo perdamos, no perder el ritmo, no perder el norte y poder ellos también continuar en su trabajo, ¿no? Como es una simple cambio de hábito, una alimentación, nada más es la forma de cómo mirar y cómo sentir aquel alimento que yo tomo, ¿no? No es simplemente ir y comer por comer, sino el poder disfrutarse esa fruta, esa semilla, el poder sentirla, ¿no? Y con esa intención que se coma esa fruta, todo lo que va a llegar a vibrar, ¿no? En ese cuerpo y seguramente la intención va a ayudar a otro resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de entregar allí en mi consulta. Ahora en los últimos años, hace 10 años para acá, pues eh, por cosas de la vida, digo yo, pero me ha empezado a consultar pacientes, pues me he dedicado más a pacientes crónicos, a pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, en pacientes oncológicos en general, en pacientes que tienen, realmente allí llegan, son los pacientes que dicen, ya me desahuciaron, me han dicho que debo tomar esto de por vida y entonces vengo a ver cómo usted me ayuda, ¿no? Entonces ha sido ahí como un caminar y un aprendizaje mutuo, tal, porque ellos también se convierten en mis maestros. Eh, y también como ser humano y como profesional en esto, ellos han sido también unos bellos maestros porque me han enseñado a, a mirarlos como seres humanos íntegros, como son, con el amor, eh, con toda la entrega y toda la consideración que se merece cada ser humano y también fortaleciéndome de cierta manera, ¿no? Eso también me ha fortalecido porque no es fácil ver día a día pacientes con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con desesperanza. ¿Mm? Entonces, allí es donde ahora último vengo usando, pues en los últimos años, mucho más las esencias florales, porque te confieso que como al año después de la pandemia, yo llegué a cuestionarme muchas cosas y yo dije, ¿y ahora qué hacer? Bueno, pues teníamos conocimiento por ahí de cómo ayudar a tratar la enfermedad del COVID y bueno, echamos mano a esas herramientas y funcionó bonito. Pero eso de que cuando empezaban a llegar las personas tan complicadas, decía, yo solamente tengo estas herramientas, ¿no? Pero eh, yo en mi posición, yo decía, pero quiero ayudarlos más, quiero ayudarlos de otra manera, como que quiero verlos cambiar, quiero verlos que se han sanado, ¿sí? Entonces me encuentro como que, ay, no tengo herramientas, se me acabaron, o qué pasó con la medicina, ¿sí? Entonces me hice muchos cuestionamientos donde yo decía, yo miraba hacia atrás de todo lo que había hecho, vivido, trabajado y me veía que de todas maneras había avanzado muchísimo más por esta línea y le agradecía a la vida que me hubiera puesto en este trabajo, en esta enseñanza de las holísticas, porque me siento que tengo más herramientas para ayudar a cada ser. Mm, entonces, me doy cuenta que como que necesito trabajar más la parte emocional de cada consultante y es cuando comienzo a integrar más, con más frecuencia lo de las esencias florales, ¿sí? Y de ver lo bonita las respuestas, entonces eso no, a mí me emocionó muchísimo, por eso cuando te escuché y que hablaste de volver a hacer el curso, y le dije, no, me lo repito las veces que sean necesarias, porque todos los maestros aportan siempre cosas lindas, cosas nuevas, y estoy abierta pues a recibir.
Entonces, por eso lo hice de nuevo contigo. ¿M? Y me pareció estupendo porque mira que lo que sentí ¿Qué fue lo también que te es que sucedió? ¿Qué fue lo que más te sucedió en la formación que hice? sentí que este era el momento para haber encontrado otras fórmulas, ¿no? Como para entender más y asociar más a lo que estamos viviendo, transitando en esta expansión de conciencia, como lo dice el doctor, lo decía el doctor Bach. Es que tenemos es que trabajar es a eso, a ese despertar de conciencia. Y el que tiene despertado ya su conciencia, pues es que vamos a esa ayudarle a que siga esos niveles, avanzando en esos niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, cuando vino a mí todo esto, yo dije, ay, era esto, era el momento para volverlo a hacer, ¿sí? Es la tercera vez porque uno fue en la especialización, antes de la especialización y ahora contigo. Te estoy hablando de hace 30 años ya casi, porque era antes de graduarme. Entonces, pues claro, este momento fue como las diferentes etapas de evolución que yo vi y que eran necesarias hacerlos ahora. Cuando tú nombraste la formación y nos citaste para un Zoom, yo incluso entré tarde porque llegué tarde de trabajo y me alcancé a vincular tanta. Y cuando diste la fórmula, entré también en el momento justo porque diste la fórmula y la explicaste y yo dije, esto es mío, la apunté, de hecho sentí que me faltó una, pero entonces le puse eh, coherencia y sí me puse a mirar cada una de estas y dije, nada, aquí faltas esta. Y era la que faltaba, la que tú nos diste, ¿no? Entonces yo comencé a usarlo esa fórmula me pareció hermosa, hermosa la fórmula que nos diste en ese Zoom. Yo al otro día preparé, me ritualicé, pedí así un bonito, con conciencia, y dije, vamos a hacer esto para mis pacientes y voy a empezar a darles. Y pues era una fórmula diferente a las que yo venía dándoles a ellos, ¿no? Yo estaba formulando de a dos, máximo tres, pero imagínate, era una fórmula de 9 esencias. Entonces yo dije, esto debe mover hasta el pelo. Ujú. Entonces, entonces cuando yo empiezo yo la empecé a tomar, fui la primera. Yo dije, esta es mía. Y comencé a darle a mis hijos, a mis colaboradores en la unidad médica, a los auxiliares, a todos. Entonces, allá estábamos todos en la misma onda, ¿no? Entonces, como decimos, y yo dije, necesito que me cuenten qué van sintiendo. Vamos a escribir, vamos a escribir. Entonces, Dios. empezamos a hacer, pues, internamente como esa tareita. Yo todo lo que les doy a mis pacientes, todo lo he probado. Yo les digo a ellos, todo lo pruebo, todo lo he tomado. Entonces, tengo la información y tengo cómo hablar de ello. Entonces, cuando empecé a darle a los pacientes, ellos empezaron a cambiar como venían, como en la primera consulta, cuando ellos llegan con gran sufrimiento. Además, porque llegan con un motivo de consulta, mm, vengo a buscar otra alternativa porque allí tengo esta opción de quimios y aquí pues tengo estas otras opciones, necesito que me ayuden. Entonces vienen con mucho sufrimiento, vienen con mucha tristeza, con mucha desesperanza, ¿sí? Además, porque de una vez te clasifican la enfermedad y te dan, por las estadísticas, te dan un tiempo de vida. Entonces llegan Ok. ellos allí con con eso así, con ese tiempo de vida y me dicen, no, pues es que me dijeron que en 3 meses, que en 6 meses, que de esto no voy a salir, que bueno, que sería un milagro, que en fin. Entonces emocionalmente vienen derrumbados, vienen perdidos, ¿sí? Entonces la idea con esto era ayudarles. Y hemos empezado a usar estas esencias y la respuesta han sido tan positivas porque he visto, o sea, se centran. Yo he sentido es eso, como que se centrara, como si se uniera su ser con su cuerpo y comienzan a vibrar, como a entenderse, ¿sí?
a entenderse en qué es lo que está pasándome. ¿Qué fue esto que yo que presenté? ¿Qué fue esto? Lo que me pasó. Entonces, y comienzan a hablarme tan bonito porque yo a veces hago una pregunta tan grande que les digo, ¿cómo te sientes? ¿Qué has pensado de todo esto? Entonces comienzan a decir, no, pues es que, no, yo ya sé qué fue lo que me pasó. Yo ya sé por qué es que estoy así enfermo. Claro, es que doctora, mire, 8 años, 10 años, 15 años, con una rabia, con una ira, peleando con todo el mundo, no sé qué, pues ¿qué más me iba a dar? ¿Qué más me iba a dar? Pues esto. ¿M? Entonces, esa parte, como esto no es normal, o sea, no es frecuente, ¿sí? No es tan frecuente que llegue un ser tan, o sea, tan mal, porque le han dicho de todo y está buscando allí es un milagro, una opción última. Entonces, cuando empiezan a hacer esa conciencia, yo dije, ahí es, eso era lo que necesitábamos hacer, que tú te des cuenta y mira lo que ha pasado. Entonces, yo trato de hablarles antes de este paso que dieron, de hacer esa conciencia tan bonita, porque yo digo que eso es una gran maestría, es un gran aprendizaje, porque ahí tenemos ya ganado muchísimo. No quiero decir con esto que el ganado es que se curó, se sanó, el tumor se le fue, no. No, el Es regalo es la sanar conciencia, el y regalo es la conciencia. Yo no recuperás, no recuperás en esta dimensión. Yo no recuperé a mi padre y a mi madre. Yo lo que entras en conciencia, creo que creo que la vibración de la esencia de Bach solamente me utilizó como una herramienta, ¿no? Por eso sí, digo, creo que eligen esa vibración, elige el camino donde menos resistencia va a haber y donde nada, ¿no? O sea, es una fórmula abierta, es una fórmula que sí, yo simplemente la compartí y que hoy está al alcance de todos, porque las flores de Bach están en todo el mundo, sí. más o menos están en todo el mundo. Entonces yo me emocionaba cuando vos lo contabas, porque cuando yo empecé a incorporar las flores hace 10 años en mi existencia, me pasó exactamente lo que acabas de contar. Eh, Empecé a entrar en un camino de conciencia, ¿no? Que no es otra cosa ciencia, viene de ciencia, que significa algo así como conocimiento, ¿no? Entonces conciencia es con el conocimiento, ¿no? Del entendimiento, de la razón, del entender esto que vos estás compartiendo, de que venís enojándote y después terminás en una bronquitis o terminás en un problema gástrico, ¿no? Entonces la amargura que termina en una diabetes, la hipertensión por la presión que nos sometemos en la existencia, ¿no? Entonces, qué gran, qué gran regalo que es la conciencia y cuando yo realmente eh, eh, ya ni me acuerdo, un día empecé a notar, ¿no? Las flores, porque lo que yo decía era el humano y el ser, es eso que vos estás contando, de la integración. Siempre me venía como esta imagen a mi vida, ¿no? Que yo sentía que mi ser estaba así, mi humano estaba así, mi humano estaba así, mi humano está... O sea, que nunca lo sentía como en esta integración hacia arriba, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, se siente. cuando yo pude hacer esa integración de mi ser y mi humano, eh, realmente empecé a darme cuenta qué era lo que tenía el humano, ¿no? Entonces empecé a como a bajar acá. Yo hoy cuando estaba hablando que iba a hacer esto, me las había separado acá como para poder tenerlas y, y para poder recordarlas, y decían las del humano, ¿no? El rock roll para el pánico, que no nos deja avanzar por alguna experiencia vivida, el Ujú. mimulus, que es el miedo a lo conocido, el aspen, que es el miedo a lo desconocido, a otros mundos, Larch, que es la falta de confianza a poder afrontar esta situación, eh, y el camino hacia allá,
que no es otra cosa que White Chestnut, que es para la paz y la claridad mental, ¿no? Cuando nosotros podemos tener paz y podemos ver claro, es ese regalo que vos dijiste de la conciencia, o sea, eso lo que vos expresaste, es como decir agua y harina, pan, ¿no? Entonces, es como contar eso, ¿no? Entonces, Así es. esclerantus para no tener más dudas internas, esas dudas que no Sí. nos dejan dormir, Willoat para seguir el camino del corazón, Walnut para estar imperturbable al que dirán y a las dogmas y doctrinas del pasado, y Cerato para la intuición. Entonces yo decía, estas son para alimentar el ser y estas son para acompañar como una herramienta al humano para que pueda transitar hacia allá. Lo único que no nos deja transitar hacia el ser son el pánico, los miedos a lo conocido, los miedos a lo desconocido, la inseguridad y el ruido mental que a veces tenemos desde la mente, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo después esto lo voy a sacar una foto y lo voy a compartir en mis redes para que vos también lo compartas, pero qué importante cuando hacemos este proceso de integración, ¿no? Y esto que vos estás diciendo, este regalo de la conciencia, mira, yo cuando me preguntan, ¿en qué confías, Talo? Yo confío que en lo que tiene que ser es exactamente lo que tenía que suceder. Entonces, Y creo confío en que ti. eso es, es Sí. increíble. Hermoso. Por eso cuando vos me contaste lo de los pacientes oncológicos, quería que no, a mí una de las cosas más, más importantes, y las quiero compartir porque en el camino de servir, cuando vos me compartiste, cuando vos me compartiste lo que había sucedido en un chico, Ah, sí. en un chico con autismo, Sí. ¿no? Conectarse con el ser interno, ¿no? Entonces, es como siempre, ¿no? Esto es como cuando en la medicina tradicional hay personas que hacen una remisión de la enfermedad a través de la quimioterapia, otros que no hacen nada, otros por la parte natural. Entonces, qué importante que es confiar que lo que tiene que suceder es exactamente lo que tiene que suceder, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pero comprender Ujú. que, que, que es importante poder probar y en qué vibración está cada uno, como digo yo siempre, ¿no? O sea, en mi estado de conciencia me sucedió así. Yo me acuerdo que cuando vos me mostraste lo de ese chico que había empezado a cantar y Sí. que la consultante te había preguntado qué eran esas flores del ser, ¿no? ¿Cuáles eran Sí. esas flores, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que primero que me comentaste, y yo lo primero que hice fue compartírselo allá a él diciéndole, mirá, qué increíble, ¿no? Uno está acá y lo último que me imagino es haber llegado a tocar esas almas, ¿no? En Bogotá, en Colombia, sin saberlo, ¿no? Entonces ya me escribía que yo digo que mi humano vive de lo que gana, ¿no? Porque es un ser material, es una materia, ¿no? Pero mi ser interior, entre algunas cosas las que vive, yo digo que estos son valores que uno no se puede pagar con nada. Entonces, ya él me Mejor. escribió que no es de tanto escribirme, pero me escribió algo así como diciendo, me puso todo lo que ayudás a la distancia y sin conocer a la gente. No voy a poner que es increíble porque yo más que nadie sé lo que haces y lo que das. Así que lo creo y lo veo. Tantos años juntos, nos miro hoy y por suerte no somos los mismos de antes, porque evolucionamos y nos acompañamos en nuestro crecimiento de pareja e individual, y pasamos tanto para ser lo que somos. La vida es una melodía y un movimiento constante, así que bailemos juntos y disfrutemos el hoy, que mañana veremos. Ay, qué linda. Y creo que eso Ay, es un gran regalo. sí, sí, muy linda. Y de verdad que estos regalos también que yo recibo allí porque es una transformación que no te imaginas, es para seguir el tratamiento, para la adaptación a tanto tratamiento que se someten, a los cambios, porque son el cambiar los hábitos, el hacerse más conscientes de sí mismos, es,
mira, es una facilidad con la que llegan y que empiezan a hablar y a adaptar. Ay, doctora, es que me falta, ya se me acabó, y entonces, ¿qué sigue? Y entonces dice más, están más adheridos al tratamiento. Ese caso que te comenté del niño, desde que tú entregaste esas flores, esta receta, llevo tratando ya tres niños autistas. Entonces, el primero que te conté, que me escribió tan emocionada la mamá, pues era un niño que vivía ya directamente en consulta, no hablaba, ¿sí? No, pues no hablaba, tampoco interactuaba. Ya le habíamos hecho muchas cosas de desparasitar, de hacer otras cosas allí, mirar, sacar un poco de toxinas, de un poco de cositas allí que teníamos, pero entonces la esencia, yo no sé, yo estaba ahí en consulta y la esencia, la esencia, la esencia, y me decía, la esencia, sí, la esencia floral, y entonces le hablé. Solo le cambié unas cositas de la alimentación y le dije, ¿y esta esencia? Entonces vas a colocarla así tantas veces al día, Y a que, como a los 4 días, la mamá que me escribió lo que yo te compartí, entonces ella me decía, después nos llamamos, me dijo, doctora, estoy tan emocionada, es que no hablaba, no hablaba. Y ya hasta canta, habla con su hermana, nos habla, responde a los llamados y canta. Entonces quiero aclarar que, pues, que los autismos, ¿cierto? Todos no son iguales en los niños. Hay unos autismos leves, hay unos más severos, ¿sí? Y tienen, depende su evolución o su compromiso, pues así mismo tiene la manifestación de sus síntomas. Pero entonces aquel niño, pues ya habíamos evolucionado muchísimo, pero nada que hablaba, nada que hablaba. Entonces, nada que hablaba, que fuera más, me dice ella es que está más alegre. Y otra cosa que me dijo, come mejor y duerme mejor con esa fórmula. Entonces yo me puse a revisar otra vez, bien en otro libro, ¿qué más dice de este? Como a repasar, ¿no? Claro, pero claro que hablaba. Esto lo hace hablar, esto lo hace comer, dormir, ¿no? Entonces yo decía, ay, no, esta es mágica, esta fórmula. Y hay otros dos niños que vi de manera virtual y también ya empezaron a regular unos el sueño, los movimientos que se tienen se están disminuyendo, que yo dije, los movimientos que ellos tienen, que no coordinan, hacen los movimientos, también los están disminuyendo. Y yo dije, esto es maravilloso. Entonces ya vamos mirando como con otra clase de síntomas y en otros estadios de autismo. Entonces ha sido muy, muy interesante. Además de esto, en los niños y en los pacientes oncológicos, que ha sido de gran ayuda, y yo quiero darte infinitas gracias. Infinitas gracias porque mira que lo que yo digo todo fue en un momento tan perfecto, para yo entender también, yo vengo siguiéndolos a ustedes hace como unos 7 meses. En el tiempo que puedo, trato de ponerme al tanto y a entender. Y entonces yo me siento muy tranquila y yo digo, ay, estoy entendiendo, pero ahora voy a tener que estarlo viviendo, sintiendo. Estoy en ese proceso tan bonito porque también estoy tomando las esencias y cada vez que escucho a estos hermosos maestros, a nuestra Madre Conciencia, Maika, y a Chorus, ay, yo las amo. De verdad que he encontrado tanta enseñanza allí y entendimiento de muchas cosas que yo he venido también evolucionando. Ha sido maravilloso y me siento orgullosa de mí misma. Me abrazo y digo, gracias, Mercy, estamos haciendo la tarea bien, ¿no? Yo te decía, yo no tengo mi nombre cristal ni mi nombre elevado, debe ser que estoy distraída o todavía no hay afán, no siento el afán, siento la gran satisfacción y felicidad de estar haciéndolo bien y de estar caminando hacia el camino que debe ser.
en su momento llegará, que así sea. Y, y también quiero compartirte que en mi experiencia tuve como que unos límites, ¿no? Lo de la rueda de Hans, todo lo que ustedes hablan, tan hermoso, Dan Maru, Alaika, Chorus, tú, yo los escucho, me quedo dormida, no importa, y por ahí haremos signopedia. Bueno, alguna cosa debe estar funcionando porque ahí estamos aprendiendo. Y entonces me doy cuenta que en mí también yo no me da pena decirlo, aquí que me escuchen los 63 que están allí conectados y los que nos verán, pero me siento orgullosa de estar transitando este camino hacia un despertar de conciencia y, y orgullosa y feliz de seguir allí y servir de esta manera, sin ningún límite, sin ninguna barrera, no ser el médico que todas estas personas creen, ¿no? El que me miran, yo le doy a todos mis pacientes mi teléfono, me enojo con ellos si no me llaman, si no me mandan los mensajes frente a sus dudas, ¿sí? Y yo digo, para eso tengo esto, yo no lo tengo para chatear con, no, nada, sí, esas cosas, necesito chatear y hablar con ustedes, ¿sí? Es a eso lo que me hace feliz, a esto vine aquí, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, esta esencia a mí me sirvió para descubrir y darme cuenta de algunas cosas que a mí me enojaban, ¿sí? Y poder hacer tal cual hablan estos bellos maestros, dicen, pararse en la verdad, ¿no? Pararme en esa emoción y yo le digo, hacerle la cacería, ¿sí? Hacerle la cacería de dónde es que viene, qué pasó allí y me voy, ¿sí? Yo le hago la cacería al dolor. Cuando vienen los pacientes con dolor, digo, a ver, ¿de dónde viene el dolor? ¿Sí? Entonces, físicamente y emocionalmente, ven, cuéntame de dónde es que viene. ¿Por qué es que no lo podemos transitar? El dolor viene aquí a avisarte y a decirte algo. Vamos, transitémoslo. Es igual, ¿sí? Ese dolor es igual, ¿sí? Entonces, me di cuenta de eso y yo dije, qué maravilloso. Y yo digo, bien, Mercy, me felicito. Y yo digo, eso, vamos por más, ¿sí? Entonces, y eso mismo le transmito a mis pacientes. A veces, a veces siento que no estará el ambiente para que nos entendamos, pero yo confío en que esa información llegará, ¿cierto? Entrará a sus oídos, llegará allí y allí empezará a trabajar, ¿cierto? Y en algún momento voy a ver las respuestas. Y con la ayuda de esta maravillosa esencia y de todas las esencias florales, porque son hermosas, no, yo creo que es una bonita herramienta para empezar, porque es desde ahí. Definitivamente, si no hacemos conciencia de la emoción, del límite que a mí me está enfermando, yo no voy a reparar una lesión, un tumor, una artritis, una inflamación. Definitivamente no, no. Y yo no estoy detrás de las estadísticas, ni detrás de la medicina basada en la evidencia, ni yo choco un poco con eso, porque en esas estadísticas estamos viendo más síntomas, enfermedades, ¿Qué títulos, causas? sí, y causas no, ¿no? Yo tengo una hija de 22 años, está haciendo octavo semestre de medicina. Entonces, peleamos ahí, por las estadísticas y la evidencia, y es que lo dice la American Scientific, y lo dice Science, y lo dice no sé qué. Y yo, bueno, menos mal, yo ya pasé, ya transité esa parte, ¿no? Y en este momento ya sé que me enseñó todo este caminar y qué me está enseñando mis propias vivencias y mis propios maestros que tengo enfrente, ¿ves? Entonces, y poder hacer una medicina única, individual y entregar lo que se necesita, ¿no? Entonces, Qué bueno eso. ahí vamos. Qué bueno poder acompañar
Los procesos, yo cuando entré en este camino nunca imaginé nada de lo que está sucediendo. Mm, Eh, Había encontrado un camino para reivindicar las flores de Bach, había encontrado un camino para equilibrar a seres que se podían encontrar ante la misma situación que yo. Nunca imaginé todo el resto. Ni que hablar que todo el tiempo en mi inocencia me sigo sorprendiendo cada día cuando alguien me cuenta cosas como las que me contaste vos, que me emocionaron terriblemente, entendiendo porque lo mismo que estaba pasando con pacientes oncológicos allá en Bogotá, yo lo había vivido acá, en un caso muy particular donde una persona dejando su templo humano en ese momento me decía, no, no es lo mismo saber que me voy con la paz que siento hoy que saber que me voy eh, co- como estaba sin antes, saber. resentido, enojado, Ujú, ofendido, sí. sintiéndome que la vida había sido injusta conmigo. Ujú, Entonces el poder comprender que todo era parte de una experimentación y que somos un estado de conciencia y que según el estado de conciencia es lo que va dando nuestro ADN en conciencia, me parece que cualquier ser eh, es alguien rescatando a alguien. Entonces, qué importante que es, como digo siempre, cada vez mi libertad y mi aceptación va aumentando. Esa es mi gran misión que tiene que ver con el amor, con abrazar todos los días a alguien que está un poco más lejos de mis pensamientos, ¿no? A alguien que está un poco más lejos de mis sentimientos, a alguien que está un poco más lejos de mi forma de ver la vida. Entonces, me parece así que en es. el caso mío, como digo siempre, el salvoconducto planetario, Sí, el artista. la salida es el amor, es la aceptación y la libertad y entender que cada ser en cada proceso está haciendo lo que puede, que cada ser en conciencia a veces sabe que, que algo puede ser irreal o que somos eternos, pero dejar el templo no es algo sencillo. Entonces yo elijo esto, yo elijo por ADN, elijo por vivencias, elijo por haber estado ahí, ¿no? Elijo acompañar a esos que duelen. Entonces, simplemente una vibración que se siente. Entonces, por eso decidí empezar a formar para para que más seres se encuentren con Mercy, para que más seres se encuentren con todos. Voy a armar una página para que todos los que hagan terapia vibracional puedan ponerse ahí y tener como un compendio, ¿no? Y que cuando la gente por ahí me busca a mí porque por referente o por lo que sea, y si no llega a una sesión o tiene que esperar 30 días para verme a mí porque tengo todos los días 3 4 sesiones, decir, bueno, puedo ir con Mercy, puedo ir con otra persona que me resuene. Entonces nada, es la forma que buscamos cada uno y el camino es hacia uno mismo y como digo siempre, cuando alguien me pregunta cuál es el camino correcto para cada uno, para mí es el que te deje más en paz, Así es. ese, el que te deje más en paz, no importa si es correcto, perfecto, equivocado, errado, pero, pero, pero creo que tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con lo que cada uno va sintiendo. Yo, en mi caso, mi vida se fue reduciendo en servir y disfrutar. Entonces, cada uno en su estado de conciencia y el amor, que es la aceptación y libertad de entender cada estado de conciencia, entendiendo que algunos fueron naciendo primeros para guiar a los anteriores y otros fueron naciendo primeros para guiar a los anteriores, y todos estamos como en este recreo del colegio, en el cual todos estamos en diferentes grados, entonces se entiende, y para profundizar en el término, somos todos iguales, solamente que estamos en diferente estado de conciencia. Entonces por eso algunos por ahí, como decía
Sara a través de Alaika y Maika, esta información es para los que van llegando primeros, entonces alguien tiene que tener una información, ¿no? Entonces esa es su parte de la misión, entonces importante. Como parte de la misión mía es formar a otros que van a rescatar a otros, y así lo siento, y así lo vibro, y así lo pienso. Entonces entre pensamiento, sentimiento y vibración coinciden entre mi ser, mi humano y mi elevado, en este camino, y poder darme cuenta que no siempre sentimos que estamos haciendo lo correcto, simplemente sentimos que estamos haciendo lo que sentimos, y cuando llegan estos comentarios como los tuyos de la parte oncológica, tomando las flores de Bach, pudiendo acompañar un proceso y que sea menos doloroso y que sea más amoroso, y ahora estoy desarrollando fórmulas incluso para específicas, para el soltar, para cuando tengan que. Entonces, esto no se trata de ser mejor o peor, más bueno o más malo, yo simplemente soy, pero si puedo ir descubriendo fórmulas específicas para acompañar el soltar, ¿no? Por entendimiento de lo que va a venir, de lo que hay que soltar, entonces pudiendo hacer pequeñas fórmulas que te acompañen en el proceso. Yo digo que en la pandemia yo acompañé muchísimos procesos, y la verdad es que atendí personas en separaciones totalmente colapsadas, porque, como decía Bach, nosotros no tratamos del que sufre, sino tratamos cómo sufre el que sufre. Porque yo hay personas que traté en la pandemia simplemente con algo quizás para algunos muy sencillos, como una separación, donde alguien se tiene que ir de su casa y no sabe dónde ir, y tiene que dejar un niño chiquito y tiene que dejar sus mascotas, ¿no? Entonces, simplemente cómo vivir, y otras situaciones de divorcios donde por no tener trabajo y estar complejos tienen que volver a vivir juntos porque no pueden pagar dos alquileres, ¿no? Entonces, yo creo que los que me rodean en mi círculo íntimo y yo, sé lo que tratamos. Entonces, simplemente con imaginar algo similar, eh, dije, esta vez no me agarra con personas esperando que yo los atienda 2 meses, porque Sí, físicamente no me da. O sea, yo voy a tener, nada, por decirlo de una manera, ¿no? Sin un equipo, y ese equipo son todas las personas que se van formando en todos lados, no solo conmigo. Por eso yo, cuando abra eso, donde ponga terapeutas vibracionales, se van a poder anotar de cualquier lugar del mundo, se hayan formando conmigo o no. La idea es que entren en una página y que, nada, que la gente, ante la desesperación, ¿no? Como digo yo, tenga ese acompañamiento, ¿no? Que creo que no es la salvación de nada, pero es esa pequeña manta en el frío, ¿no? sí, así es, tal. Sí, no, yo pienso que yo ahorita escuchándote, imagínate que antes de tú dar el Zoom, eh, yo le había comentado a mi auxiliar, y yo le decía, para la próxima crisis o pandemia nos puede coger con las manos abajo, ¿no? Entonces, yo le estaba comentando a ella, nos toca prepararnos con esencias florales, con nuestras medicinas oxidativas, y, y ya, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos con esto. Entonces, ¿para qué no? Porque vivimos aquí en Bogotá, pues para todo, hasta para envasar los medicamentos, todo, hubo una escasez terrible y una espera terrible, entonces no nos puede coger. Yo creo que nos va a tocar empezar a preparar unas personas. Y yo le dije, tú estás en lista, y yo tengo hermanos médicos, somos 4 hermanos, de los cuales 3 somos médicos, en diferente especialidad, eh, pero entonces ellos confían en mí.
y creen en las esencias florales, en las holísticas, en todo lo que es la medicina integrativa. Entonces, ya habíamos hablado de eso y hacemos un grupito, de hecho, porque con mi auxiliar, ella tiene otras compañeras que querían también sumarse a hacer eso. Entonces, mira que mmm, estábamos así como conectados y pensando lo mismo porque toca hacer eso, toca trabajar en prepararnos. O sea, las herramientas están aquí, el conocimiento está acá, los maestros los tenemos, entonces pues nos toca ponernos a trabajar y prepararnos y ayudar a los que están a nuestro alrededor. Yo todos los días lo que hago es servir, servir a mí misma, a mi familia, a los seres, a las personas que van allá a mi lado. Son los recomendados de recomendados de recomendados. Yo no, como te dije en un principio, no tengo, incluso algunos pacientes me dijeron también que ellos querían hacer eh, esto, que conocer lo de las esencias florales, porque a veces nos sentamos y charlamos, están allá colocándose su suero o están en su terapia y entonces empezamos a charlar de todo, o sea, yo soy muy abierta a hablar con ellos, a conversar y entonces les conté, por ejemplo, de la fórmula tuya, le conté a la mamita, a algunos pacientes oncológicos que estaban tomándola, les conté lo que yo estaba haciendo y dije, no, es que obviamente, pues entre todos nos ayudamos, nos apoyamos y mira que podemos conformar unas fórmulas fabulosas, bonitas, y es para eso, para ustedes. Imagínate todo lo que estamos haciendo y es para servirnos. Y entonces hay unas amas de casa que dicen, no, pero lo podemos servir. Claro que sí, ustedes pueden aprender a hacerlo, pueden aprender, porque es muy fácil y de hecho eso era lo que decía Bash, ¿no? La idea es Total. que todos lo podamos saber formular, la podemos tomar, preparar, ¿sí? Entonces, Cuando algo es así, es de Dios y es irrefutable. sí, así O es. sea, dejar la palabra abierta. Yo lo quiero compartir, terapeuta floral, yo hay algo que siempre les digo, esto que yo resumí de los 3 niveles del Centro Bach, resumir sacando por ahí la parte filosófica y sacando la parte de prácticas para poder compartir, eh, es, es, es cada uno que se forma conmigo, eh, tiene el derecho, el deber, las ganas, lo que sea, la libertad de poder utilizar el cuadernillo para poder compartirlo con quien sea y poder enseñarlo. Obviamente es importante todo esto que yo estoy compartiendo, que tiene que ver con entender la tercera dimensión conciencia, es algo muy importante porque a veces no entendemos, entonces después, claro, nadie se quiere dedicar a la espiritualidad o nadie se quiere dedicar a la conciencia porque enseguida entran los juicios, entonces nada, es importante entender el tiempo de cada uno, entender que el ser para servir utiliza un humano y que vos utilizás un vehículo y que vos utilizás un tiempo de tu existencia. Entonces el intercambio energético, el dinero y todas esas cosas tienen que estar y es importante, pero ¿cuántas personas pueden vivir y servir acompañando terapéuticamente o formando a otras personas? Entonces, como digo yo, tienen la libertad de utilizarlo para formaciones, para lo que quieran, pero en conciencia, y por eso a veces el límite es el tiempo, el espacio y el dinero. Entonces el tiempo es el tiempo que estén, el espacio es donde se haga y los días que se hagan para que haya un compromiso. Yo la verdad que sinceramente he hecho muchísimas charlas de todo tipo. De hecho, algún momento he hecho encuentros ad honorem y por ahí había gente distraída o que venía a curiosear y que realmente cuando uno le pone un espacio que es o puede ser presencial o por Zoom, cuando uno le pone un tiempo que puede ser a una hora temprano y durante 4 o 5 horas frente acá para capacitarse y 2 días de formación y en la última formación que hice con ustedes que terminaba 1:30, que sean las 2:30 y seguimos acá, y que sean las 3:30 y seguimos acá, y que eran las 4:30 y seguíamos acá, ¿no? Entonces, como digo, Seguimos. fue, vi un compromiso que, como digo siempre, ¿no? A mí es lo que más me emociona, porque
cuando hice la formación acá presencial, que de 10 personas, 12 personas, que 5 hayan comprado el kit, veo tantas emociones equilibradas atrás de esos kits. Entonces, ¿cómo no voy a hacer el esfuerzo de conseguirles el descuento, moverme? A mí es lo que me hace sentir vivo. Entonces, nada, que cada uno está bien, como a un cantante lo hace sentir vivo, cantar, a nosotros nos hace sentir vivo esto, y para eso utilizamos nuestra humanidad. Y nuestra humanidad tiene que usar un teléfono, y tiene que tener una red, y tiene que tener wifi, y tiene que tener un teléfono, y tiene que tener una luz, y hay electricidad. Entonces, poder entender todo eso creo que es parte de la conciencia, ¿no? Como digo yo. Entonces, me parece que vuelvo a repetir, me parece que Bach dejó abierto algo que, enseñado en conciencia, con tiempo, no hacia la ligera, como digo yo, con un tiempo determinado, y pudiendo capacitar, me parece que puede haber muchas emociones equilibradas, porque como digo siempre, a mí cuando me pasó lo que me pasó, cuando yo empecé a incorporar las esencias florales, no dejaba de cortarse la luz en mis heladerías, no dejaba de aumentar el helado, no renació mi padre y mi madre. O sea, mi abuela seguía en un geriátrico y yo lo tenía que pagar. O sea, las situaciones no era lo que te sucedía, sino cómo vos tomabas lo que te sucedía. Sí. Entonces, realmente ahí empecé a integrar las esencias florales, entendiendo que esa sabiduría casi inentendible que en este libro que yo la otra vez te mostraba, escriben toda la historia de específicamente, o sea, toda la historia de las flores de Bach, de cómo es la parte genética, de cómo es el pitilo, de cómo es lo que aprende una flor, aunque nosotros no lo podemos no podemos entender celularmente, cómo una flor silvestre tiene que aprender a cuando llueve, a agarrar el agua, a tener paciencia hasta la próxima lluvia. Nosotros cuando tenemos sed agarramos un vaso y tomamos. Entonces, ¿no? Qué diferente cuando yo me profundicé en la vibración de la esencia floral, y dije, claro, esto conecta con los 4 elementos Sí. totalmente, y conecta con el centro de la Tierra. O sea, es un momento que justo estamos en una expansión del centro de la Tierra, del Maicá de la Tierra, de Gaia, que se está expandiendo, y qué mejor que conectar con ese enraizamiento, más la parte etérica, que es salir de la Tierra, ¿no? Sí. Entonces, como el microcosmo y el macrocosmo, cuando Sí. yo me bajó eso, dije, es perfecto, me da un equilibrio perfecto. Sí, claro, claro que sí. Em, yo estuve cuando tomamos tomé el curso contigo, y después me puse a escuchar a Maika sobre el tema cuando ella habla de la luz en la célula, y después escuché a Chorus, vibración, resonancia, frecuencia, esencia floral. Entonces yo dije, pum, 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 tu, 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 tu. Entonces se me armó ahí todo, porque pues no es que yo, bueno, me empezó a llegar ahí la información de cómo era que funciona, o cómo es que se ancla allí esta vibración de la esencia. Entonces, lo que tú acabas de decir, entonces la flor, ¿cierto? Está allí en la naturaleza, hermosa, es la expresión máxima del amor de la naturaleza, ¿cierto? Que nuestros ojos puede contemplarla, puede verla, sentirla, tocarla, olerla. Y ella, siendo pues eh, allí un elemento también electromagnético, porque recibe, ¿cierto? La energía solar, la energía de la Tierra, y fuera de eso, su vibración propia de sus características, que vamos a llevarla al agua, y de ahí vamos a tomarla. O sea, la flor sigue viva en nosotros, ¿no? Sigue Claro. esa esencia viva en nosotros, y es mantener como esa conexión, ¿no? Entonces yo miraba que la flor
tiene esa vibración, o sea, cuando yo escuché a Chorus hablando de los conceptos, y ya tenía la claridad de esto, yo dije, claro, tan hermoso toda esta información como llega de linda y en su momento, ¿ves? Entonces, entendí claramente cómo era que llegaba allí por ley a actuar. Entonces, si la flor tiene una vibración electromagnética y el ser humano, ser vivo, tiene una vibración también electromagnética que tiene una frecuencia vibratoria, ¿cierto? Y tiene una resonancia que tiene que ver con esa vibración, esa frecuencia que se encuentran. Entonces, imagínate lo que pasa aquí. O sea, la vibración de la flor llega a esta vibración y se encuentran. Que aunque no estemos vibrando esas emociones al mismo nivel, ¿cierto? Pero ella por ley divina, ley universal, esta vibración de la flor es mayor a esta emoción que de pronto está vibrando más bajo, pero puede llegar a armonizarla, ¿ves? Y Total. cambiar ahí la vibración, ¿cierto? Comienza a vibrar armónicamente. Entonces, a Total. volver esa célula cristal, ¿cierto? Y a armonizarla. Entonces, Wow, ahí, wow, qué bueno que va a quedar esto, qué bueno que va a quedar esto grabado y qué importante que es, qué importante entonces, lo que acabas de fue decir. hermosísimo, fue hermosísimo poder encontrarle esto. Entonces, eh, hay una como una forma de poder, sí, como de entenderla más y de incorporarla, haciendo conciencia cada uno que es que nosotros no somos solamente esto, ¿cierto? No, Porque como no vemos la vibración, esos micromovimientos, como son tan pequeños, no los sentimos, ¿sí? Pero están ahí, esa vibración celular, esa armonización que hay allí de su membrana celular a través de estos movimientos. Entonces, uno en la medicina ve la despolarización celular, ¿sí? El intercambio de electrolitos hasta ahí, ¿no? Entonces no sí, le ve esta belleza, ¿sí? Esta vibración. Por eso Tesla decía lo que decía. Si vas a entender todos los secretos del universo, que nosotros somos universo, ¿cierto? Vas a tener que entender estos términos, resonancia, frecuencia. Ahí está. es, ¿Sí? es inmenso lo que dijiste porque yo ojalá hubiera tenido toda esta información cuando la primera vez que las tomé y después me empecé a profundizar y me daba cuenta y que me equilibraban y que me neutralizaban y que tenía eso que muchas veces habla Maika de la duda con certeza. Empecé como a no tener más mente negativa, ¿no? Entonces, por eso las fórmulas del ser acompañan tanto el proceso hacia ser más cristalino. ¿Por qué? Porque justamente el proceso es cristalino, crístico, cristal. Entonces es un camino que cada vez tiene que ser más verdadero, más valiente, más felicidad y más soltar. Entonces, por eso yo decía, esta fórmula que casualidad decía, ¿no? Rock Rose el Sí, pánico, Mimulus el miedo, Aspen el miedo a lo desconocido, Larch la confianza a afrontar lo nuevo, White Chesnu para parar la mente que enseguida lo que hace es por protección ponerte en un estado negativo, ¿no? Yo a sí, veces cuando a mis consultantes les pregunto, ¿qué sentís si te hago hacer esto? Y me dicen, pánico, o que me va a ir mal, o que me va a pasar tal cosa. Y yo le digo, ¿vos sabés qué porcentaje de probabilidades hay de eso? 1%. ¿Cómo puede ser que esté en tu mente ese 1%? Porque es tu parte negativa. En tu mente ese 1% ocupa el 100%. Lo que hace la flor es empezar a vibrar de una manera neutra, entonces como que te borrara una memoria del miedo. Entonces, sí, lo que te hace la memoria del miedo, al ser una memoria negativa que tiene que ver con lo masculino, con la tierra, con la materia, con la mentira, con la mente, te hace transitar hacia el ser, en esa duda con certeza, porque es no lo mismo que yo te pregunte a vos y te diga, ¿qué pasa si cruzás de acá hasta ahí? Y vos digas, no sé, entonces en esa neutralidad de ese pensamiento-emoción, es muy posible que vos digas, no sé, y que te animes, pero si en vez de decir no sé, empezás a decir, me puedo caer, me puedo lastimar, me puedo quebrar, me puedo morir, sí.
creo que eso te empieza a frenar mentalmente, porque Sí. empieza a ser una barrera mental que no te deja transitar hacia la... Por eso yo a esta mezcla de 9 esencias florales le llamé el camino al ser, porque es el camino al ser, ¿no? Entonces, que una vez hablando con un amigo le digo, qué increíble, ¿no? Que hacer se escribe con H, y me daría como una codificación de que es el humano a ser, ¿no? La Ajá, H a sí, ser. Es sí. como el humano, la materia, la mente, la mentira, la Ujú. tierra hacia el agua de nuestras emociones, para que a través de transitarlas, a través del fuego de transitarlas, como le digo yo, se elevan en conciencia y se trascienden, ¿no? Si no, siempre estamos en esa, En en eso. esa rueda que no nos deja avanzar. Ah, Entonces, por eso lo que hago es, es esto, ¿no? Siempre digo, transitar hacia el amor, que es algo que tienen las flores terriblemente, porque el amor es aceptación y libertad. No, no tiene rencor una flor, la arrancás y para regalársela a una chica y ya está, ella está sí, sirviendo, ¿no? sí. Entonces, imagínate la aceptación y la libertad hacia el otro y hacia uno mismo que vibran, ¿no? Por eso es vibración, no es pensamiento ni sentimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a elevar esa conciencia de amor que se impregna en nosotros a través de las flores, empezás a tener más aceptación y más libertad del todo, Ujú. entendiendo que solamente tiene que suceder lo que está sucediendo, y solamente es animarse, que es ir hacia el ánima, que es ir hacia el alma, para poder experimentar, y que lo que va a suceder es lo que tiene que suceder Así. y no otra cosa. Entonces, conectar con esa confianza neutra, como digo yo, no la confianza de que, como dijiste vos, que va a salir bien, que lo que va a suceder es lo que tiene que suceder, y no es Ujú. lo mismo. Y yo, por estar también, como vos decís, en terapias oncológicas, y cuando iba a atender con mi valijita de flores de bacha a los hospitales, y por ahí le podía dar, le llevaba y le hacía los preparados, y una persona una vez me dijo, tal o no es lo mismo, como estaba enojado sabiendo de que mi templo ya está desgastado, pero entendiendo todo lo que pasé. Y bueno, si vuelvo, me acuerdo que en ese momento no estaba toda esta conciencia de a dónde íbamos, me decía, si vuelvo, ya volveré con todo esto en la conciencia, y si no, emprenderé el viaje, pero ya en conciencia, entendiendo que todo lo que sucedió, fui responsable de esto y sin echarme culpas, entendiendo esta habilidad para responder, a decir, nada, me hago consciente. Y realmente solamente los seres que entran en ese estado pueden comprender esa paz, porque me preguntaba en esta consulta, esta persona me decía, Talo, ¿qué es lo que me hace químicamente esto? ¿Por qué yo me siento distinto? Y yo le decía, porque estaba en paz. Entonces el cuerpo empezaba a liberar serotonina. Entonces, al liberar serotonina en el cuerpo y no tener cortisol por el estrés Sí. que le producía, el enojo de estar ahí, se empieza a liberar y se empieza a producir una alquimia que, como digo siempre, el estado pacífico es el gran regalo, porque empezás a percibir felicidad. Y me decía, no puedo creer, porque estoy en este hospital, y me siento feliz. Ujú. Y que alguien te diga eso, me acuerdo que nada puede tener más sentido que eso. Sí, sí, así es. Eh, mm, para agregarte ahí, yo en esas explicaciones que a veces, sí, porque como no es común que un paciente con una enfermedad tan grave, ¿cierto? Y con tan mal pronóstico, entonces que uno le dé goticas, ¿cierto? Y como que las goticas, sí, pero no entienden la magnitud. Entonces, yo entro y les empiezo a explicar que esa preocupación, ese pensamiento que se tiene al temor a morir, ¿cierto? Ese temor, Tobial. me dijeron que me quedan tanto tiempo de vida porque me dijeron que tiene un mal pronóstico, ¿cierto? Entonces, ese pensamiento, esa desesperanza, esa tristeza, ese sufrimiento, en que ellos entran y ese pensamiento ahí que sigue y sigue todos los días,
pues eso nos va a generar esa alteración de emociones, ¿no? De Total, neurotransmisores, ¿sí? total. Entonces, yo les explico. Entonces, si vas a estar con este estrés y con esta angustia, entonces va a haber una alteración de estos neurotransmisores que te van a generar una alteración directamente en tus órganos o te empeora este caso, va a agravarte. ¿Mm? Entonces, porque todo eso es energía. No, pero el pensamiento, ¿cómo? No, sí, claro, esto es energía. Y lo mismo Todo. que está desarmonizando tu enfermedad, entonces es como ponerle más leña al fuego, ¿cierto? Empeorar la situación emocional para empeorar esta parte física. Entonces, yo entro como a explicarles eso, una partecita como para asociarlo con la parte fisiológica, de decirlo así, en parte para que ellos entiendan, porque hay una serie de sustancias químicas que nuestro cuerpo todo Total. el tiempo está soltando, está eliminando, que si tienes estrés, que no necesitas haber pasado por un evento, sino ya nada más con el pensamiento, porque es que el pensamiento es energía, ¿m? Es Total. energía, Claro. tiene Obvio. también una frecuencia, tiene también una vibración, ¿cierto? Como explicaba la maestra Corus, y decía, si uno está en una frecuencia o en una vibración baja, pues obviamente mis longitudes de onda van a ser mucho más lentas y voy a estar más triste, ¿cierto? Voy a estar más apagado, pues no puedo avanzar, no puedo transitar, no puedo solucionar mi problema. Entonces, trato yo de explicarles esto para que ellos hagan como un poquito de conciencia y mira, estas gotas nos van a funcionar a este nivel. Entonces, ya empiezan a entenderlo de una forma mucho mejor y lo toman ya con confianza, ¿no? Porque ya uno les explica qué es lo que está sucediendo y en qué es que nos va a ayudar esta esencia floral. ¿M? Sí, a Y nivel también, vibracional tiene que ver con eso, por algo son esencias vibracionales, no es ni alopatía ni homeopatía, es una terapia vibracional desde el año 1936, entonces entender que hay ciertas situaciones que acompañan más, como lo virtual, ¿no? Como el poder llegar, como tener ser una herramienta, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a las personas, no es lo que suceda, sino es cómo tomes lo que suceda. No es lo sí, mismo, te puedo asegurar que no es lo mismo. Yo en la misma situación, vuelvo a repetir, no recuperé mis papás, no había recuperado el trabajo, no había encontrado el propósito todavía, pero empezar a conectarme con mi centro a través de la neutralización que me produjeron a mí las esencias florales, es como un afinador que entra adentro y te pone como en neutro, ¿no? En esa duda, en certeza que dice Maika, ¿no? Ese no sé, no esa ansiedad hacia el futuro o sí, esa depresión hacia atrás de lo que fue. Entonces, plantarte en el aquí ahora, por eso hay tantas flores que trabajan el parar la mente, ¿no? sí, Entonces, el poder estar aquí ahora ya es regenerativo, porque, a ver, yo estoy usando el teléfono y tengo muy poca batería y quiero bajar una aplicación, voy a terminar de consumir la batería que tengo. así es. Entonces, si yo ese procesador de teléfono dejo de bajar aplicaciones, dejo de pensar, se va regenerando, porque es Así. natural. Entonces, el poder de regeneración es un tema energético y vibracional. Cuando mis pensamientos son densos sobre el miedo, rencor, bronca, resentimiento, odio, apatía, lo que sucede es una vibración negativa. Cuando empiezo en una vibración positiva, en el soltar, en el poder tener paz para ser más feliz, en la valentía de afrontar lo que tenga que ser, es como que empezás a liberar y el proceso, sea lo que sea, lo vivís de manera diferente. Y como digo siempre, la vida muchas veces no es lo que es, sino es lo que uno percibe, porque hay gente Así. que en estado de suficiencia siente riqueza, hay Ujú. gente que para otros en riqueza material se siente pobreza, entonces entender que la vida muchas veces no es lo que es, sino lo que uno percibe de ella, porque yo hace 47 años que vivo en la misma casa, que vivo en el mismo barrio, y recuerdo que en un momento no entendía, y yo hablaba y decía, ay, cómo cambió la gente, está más agradable la gente, ¿no? Y me acuerdo que muchos me decían, no, están todos iguales. Y yo decía, pero ¿quién cambió? Y el que había cambiado era yo. Tú, Entonces en esa vibración, sí, todo lo que es tu entorno vibra diferente.
me pasaba con ir a hacer las compras con una persona y hablarle de una manera y que me hable de una manera y al anterior se había puesto a discutir el comerciante. Y cuando llegué yo, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Terminó conmigo, bueno, chau, hasta luego, sí, ¿vos qué querés? Como que al otro otra forma, ¿no? Entonces digo, es como la vibración, ¿no? Que uno va emanando y eso no se puede simular. O sea, es una cuestión vibración. Por eso digo, los que simulan ser amables no están siendo verdaderamente amables. Y eso hoy en día, en un estado de conciencia más cristalino, se va a notar. Por eso los últimos eran los primeros. Tiene que ver un poco con eso también, ¿no? Los que más están haciendo una labor en sus oscuridades, en sus miedos, atravesando lo que tienen que atravesar, afrontándolo. Entonces, bueno, encontrar en cada uno en su estado de conciencia y vuelvo a repetir, lo que tienen las esencias vibracionales es conectarte con la aceptación y la libertad de aquel que lo sentís tan lejos, ¿no? Sí. Entendiendo eso, porque la alquimia de la vida, los humanos, algo que yo hago en el Soul Coach, que cuando entendemos el programa de vida de cada uno y entendemos que yo cuando entendí que lo mío era servir, enseñar, ayudar, hoy me encontré con otra persona que me dice, soy número 9, ¿qué significa? Que viniste a servir, y decía, ay, sí, a mí me encanta ayudar, servir, enseñar. Entonces es como que cuando entendemos el programa, es como si yo quisiera unir el aceite y el agua simplemente porque son dos líquidos y, y por química y alquimia perfecta no se van a unir, porque Sí. se hace una solución soluta, no soluble, ¿no? Entonces no se puede unir porque simplemente son diferentes, entonces no hay un juicio si el aceite es malo o si el agua es mala, que no integra a esas gotas de aceite, ¿no? En ella, sino te ayuda a comprender en amor, que es esa aceptación y libertad, de que hay una vibración diferente, y si uno está vibrando en positivo y en positivo, se juntan. Si uno está vibrando en negativo y en negativo, se juntan, quizás para quejarse, otros se juntan, en este caso como nosotros, para acompañar al prójimo, y si están al revés, se rechazan. Entonces, poder Sí. entender esa frecuencia vibracional que somos, y eso nos va a hacer crecer en amor, y creo profundamente que parte del salvoconducto planetario en aumentar la elevación de conciencia y la vibración es como vuelvo a repetir, es la aceptación y libertad del otro. Así es. Sí, Talo. Bueno, ¿cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz de poder compartir todo esto y de entregar esta información, porque a veces yo pienso que no se le da la importancia o no se le da la consideración que se le debe dar a esta terapia, porque y además es una terapia. Yo pienso que, pues imagínate, aquí en el país, aquí sí, llegó como en los años 70, ¿no? Las esencias florales, pero ya las universidades están enseñando a nivel universidad. Entonces, se está implementando mucho este conocimiento y eso es bien importante, darle como ese puesto que puede llegar a dar en un tratamiento X, el que sea, porque definitivamente la enfermedad sola no se puede tratar, no se puede tratar. Yo ya intenté eso muchos años y eso no funcionó. Y Entonces nos toca y hay diferentes estados de conciencia, y todos los estados de conciencia, si está en emoción, si está en pensamiento, si está en manifestación corpórea, bueno, hay diferentes estados de conciencia en los que a veces se puede tratar, en los que a veces quizás ya no se puede tratar, pero sí se puede tratar el cómo transitar esa situación, que era un poco lo que vos contabas. Un enfermo terminal oncológico no es lo mismo que puede entender en su propia compasión, entendiendo el compás de su existencia y entrando en conciencia el templo humano, y poder acompañarlo con los videos y poder compartirle los videos a una persona. Yo le compartía que iba a dejar su templo humano, pero entendiendo que el ser que estaba dentro era eterno. Entonces, pudiendo acompañar con las flores de Bach, pudiendo acompañar con los videos de Saramaica, pudiendo acompañar con la elevación de conciencia,
Entonces, me parece que el acompañamiento es integral y el despertar de conciencia no es para unos pocos. Y entender que yo trato de abrazar a los que más puedo. Entonces, en la elevación de conciencia, en la gran vibración, en el nombre de Padre elevado, en los nombramientos, guiando, acompañando, dirigiendo hacia ver los videos, o a Corus, o a Meliek, o a cualquier maestro que esté asistiendo, y por otro lado, los que están padeciendo en el biológico, ¿no? Entonces, la climatología, los que tengan que abandonar sus casas, los que se tengan que mudar de país, como muchas personas, entonces poder acompañarla desde las flores, con chicory para soltar, con walnut para las adaptaciones a los cambios, con white chestnut para la paz y la claridad mental, ¿no? Porque quizás los procesos no van a dejar de pasar, y los que no estén en un estado de conciencia de desapego, habiendo hecho una labor sobre el desapego, quizás se les pueda complicar un poco más, y poder tener esta herramienta, yo creo que estamos bien, y, y me siento honrado de esto, y poder formar más terapeutas, y que más personas puedan llegar a este método como puse, como puse en mi formación, ¿no? Creo que lo había notado acá cuando iniciamos cuál era el objetivo de la formación, y es Sí. que el humano se acerque a este sencillo sistema de terapia vibracional para utilizarlo en beneficio propio y del resto de la comunidad en el camino hacia el ser. Así es, hermoso. Sí, 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 no, y que además es una terapia de fácil formulación, no tiene Claro. ninguna contraindicación, fácil diagnóstico. Necesitamos es conocer de las esencias, conocer cada una de ellas, en qué momento se debe prescribir, a quién, cómo, con cómo mezclarla. No vamos a tener la preocupación que, ay, no, le di la que no era y entonces no me va a funcionar, ¿no? Pues mira que con tal confianza, porque conozco de la esencia floral, cuando tú entregaste esa fórmula en ese momento, yo dije, ten, vamos a hacerla, ¿cierto? Y empecé a entregarla, ¿sí? Empecé a entregarla y vaya sorpresa todas las cosas bonitas que se empezaron a ver. Entonces, para también contar eso, que es una terapia que no tampoco, no interviene con ningún otro medicamento, que un No, no, paciente hipertenso, un paciente crónico que tiene tantos medicamentos, puede tomar su esencia floral fácilmente sin ningún problema. ¿Mm? es súper Entonces, importante compartir eso, porque es vibracional, no tiene contraindicaciones, no tiene efectos adversos, no tiene sobredosificación, es vibración. O sea, creo que más para este momento, imposible. O sea, el nombre lo dice, una no, terapia vibracional, ¿no? sí, Entonces, es conectarnos en el aquí, ahora. Una vez una persona en una canalización nos dijo que nosotros estamos siempre desfasados como 5 o 6 años, a la conciencia, ¿no? De Gaia. Entonces, y que las esencias florales nos acomodaban a ese desfasaje. Y realmente, yo no lo entendía, pero cuando las empecé a tomar, me empecé a dar cuenta automáticamente que estaba, o sea, el tiempo se había acomodado de otra manera. No había tanta ansiedad, no había depresión en el pasado, no había ansiedad hacia el futuro. Entonces, la verdad que poder acompañar, y muchas veces cuando alguien está tomando flores, ¿qué estás mal? No, quiero estar mejor. O sí, sea, quiero estar acompañando este proceso. Entonces, como digo siempre, esto va a suceder igual. Si las necesito, no, las prefiero, obviamente, va a pasar igual, tal cual. Pero si te puede acompañar en estar en un estado pacífico, si podés acompañar, si podés cambiar de una labor, como digo yo, de tu trabajo, y poder vivir de servir, porque es lo que te resuena. Por eso digo, las personas que quieran ser formadores, después en el futuro seguramente también haré formadores de formadores, porque creo que el camino es infinito, así, y es hacia que cada vez esto llegue a más, y no es de uno para todos, sino es de uno que vaya expandiendo. Entonces, que no que yo tenga que ir todo el tiempo. Puedo ir, viajar y dar un seminario a Bogotá, a Colombia, pero la idea es que
desde allá Mercy pueda formar con esto simplemente, no tiene que hacer nada, no tiene que pedirle nada a nadie, no tiene que pedir ninguna autorización a nadie, puede usar todo mi cuadernillo, que es un método Gracias. sencillo donde tratamos todo y que puedan formar, porque creo que la gran manera de que el humano trascienda es a través de sus frutos, no a través de sus posesiones. Entonces, nada, para compartirlo y para inspirarlos. Muchas gracias. Pues inspirada estoy. Gracias. Bueno, Sí. así pasaron las 2 horas. 2 horas. Sí, y mágicamente no se cortó el vivo. Acá Ay, qué son, son la 1 de la mañana. No, 1 hora y media pasaron. 1 hora y media, 1 hora y media. No no. 2 horas. Todavía no pasaron 2 horas. Pero bueno, ¿cómo la pasaste? Espero que esto que va a quedar Muy grabado bien. le pueda servir a muchas personas. Yo sé que Continuado a este vivo voy a poner la fórmula del ser y también te voy a poner a vos como colaboradora, sí. la voy a escribir, voy a compartir ahí también cómo la pueden tomar, lo voy a escribir y nada, y todo eso lo que quieran compartir, esto no es mío, esto es de todos, así que nada, mucho más, no A tomar. tenemos más que decirte gracias. Gracias por estar ahí, gracias por compartir el testimonio con todas las personas que pueden estar acompañando en este soltar, incluso el templo humano, que sea de una manera más amorosa y menos dolorosa, porque no tenemos que olvidarnos que más allá de que el ser es eterno, porque la vibración del ser es éter, y el éter no hay ninguno de los 4 elementos que lo pueda afectar, entender que hay un biológico, al cual por identificación humana nos identificamos con un nombre y soltarlo tiene que ver el proceso. Por eso es tan importante también ir conectando con nuestros nombres de a poco, entendiendo que somos un ser adentro. Entonces todo eso va a ir llegando. Así que simplemente con hechos, nada más. Todo es correcto y perfecto, total. Lo que está adentro ya está. Sí. Voy a ¿Eh? agregar una, voy a agregar aquí una información. Lo siento, pero cuando tú dijiste que ayudamos a soltar el ser, entonces debo decir que la esencia floral, entiéndase que no es eutanásica, tampoco es adictiva, Total. solo nos ayuda a la expansión de conciencia, al despertar de conciencia. Eso era. Y gracias, gracias, gracias a ti también. Gracias por esta oportunidad bonita de poder compartir contigo, de poder contarle también a todos los que están en este momento escuchándonos y a los que nos van a escuchar que esta terapia la tenemos a la mano y que lo podemos usar sin ningún temor. Hay que tomar esencias florales para prepararnos. En verdad que nos va a ayudar muchísimo. Gracias, Pablo. Gracias. Te abrazo. Gracias por tu servicio y gracias por tu generosidad y ser generoso es el mejor negocio que conocí en este planeta. Y nos da felicidad. Gracias. Te amo A ti, te amo. eternamente para lo que necesites, Yo 24/7. también. Gracias a todos los que estuvieron ahí, a todos los que van a llegar. Yo sé que todo esto va a servir, así que para los que están y para los que lleguen, esto fue para ustedes. Gratitud. Chau. Gracias. Chao.